buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana los estamos invitando también para continuar con nuestra programación en este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Nos sentimos complacidos de que cada uno de ustedes estén en nuestro canal. Extendemos un cordial saludo también a todo Centroamérica, Sudamérica, a Estados Unidos de Norteamérica, como también a México, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Chile, Nicaragua y El Salvador. Bienvenidos todos a nuestra programación. También extendemos un cordial saludo a la señora Marcela Delgado en España. Bienvenidos todos nuestros hermanos españoles aquí a nuestro canal, Nuestro Firme Fundamento. Como también recordarle a todos nuestros amigos de Brasil una cordial invitación para que se conecten a nuestro canal, porque la predicación de hoy será de Curazao a Curazao. Bienvenidos todos a este su canal. Bienvenidos. Con ustedes tenemos también a nuestro hermano Carlos Eliseo, el cual tiene el gusto, el placer, el privilegio de poder ser usado por el Señor en esta mañana. Bienvenidos. Le invitamos a Carlos Eliseo que venga, que el tiempo es oro, el tiempo es suyo. Bienvenidos todos a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a ver el tema que se titula Peligros de la psicología. Y para comenzar les invito a que nos ponemos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por este día que nos das de vida. Te pedimos ahora que vamos a estudiar tu palabra. Danos sabiduría para poder comprenderla. Danos entendimiento. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Como sabemos, la psicología es el estudio de la mente. Y Satanás por miles de años ha estado estudiando la mente de los humanos. Y como sabemos, nosotros fuimos creados un poco menos de inteligencia que los ángeles. Pero aquí, como podemos ver, Satanás fue un ser superior que a él se le fue dada una sabiduría superior a la de nosotros. Por eso es que él estaba en el tercer lugar en el cielo. Y aquí vamos a ver cuáles son las formas que Satanás utiliza para engañarnos a nosotros. Como sabemos, él nunca va a venir presentándose tal como él es. Así va a decir, yo soy Satanás, y así va a venirse de una forma fea a presentarse a nosotros. Él va a venir disfrazado de un ángel de luz, a decirnos cosas buenas, pero él las va a ir mezclando con mentiras. Ahora vamos a ver el mal uso de las ciencias relativas a la mente. En estos días, cuando el paganismo aparece con tanta frecuencia vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Nuestro gran adversario está engañando mediante ellos a miles de personas y les está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Como lo que nos dice aquí este párrafo es que, por ejemplo, lo que nos dice con el paganismo, como está viniendo con más fuerza en estos tiempos, hay, por ejemplo, métodos científicos, lo que nos dice aquí, hay formas que se enseñan para curar a las personas, que nos hacen creer que con nuestro propio poder nos podemos sanar, que son de esas formas del espiritismo. Pero aquí podemos ver que, como hay otro método que es el yoga. Por ejemplo, en el yoga se hacen ejercicios de respiración, pero también va metiendo cosas malas. Como por ejemplo, ahí en esos ejercicios se dice que también hay que poner la mente en blanco. Pero como vemos, Satanás no deja pasar ni una oportunidad para
hacernos caer en tentación y entrar a nuestras mentes. Hacer este tipo de ejercicio parece que fuera algo bueno, porque vemos que, podríamos decir, hacer estos ejercicios de respiración pueden hacer de concentración mental, pueden hacer bueno para nuestras mentes y para nuestra salud. Pero vemos que por medio de esto se va a ir metiendo Satanás a nuestras mentes. Dice, el descuido de la oración hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas y abran las puertas a la tentación. En muchos casos, la imaginación es cautivada por la investigación científica y los hombres son halagados por el conocimiento de sus propios poderes. Otra cosa más que nos dice aquí, para no caer engañados en estas malas prácticas, dice que no debemos descuidar la oración, porque si descuidamos la oración, Satanás nos va a encontrar débiles y no vamos a poder soportar sus tentaciones. También nos dice aquí sobre las investigaciones que hacen los científicos. Ellos, al ver lo que en la exaltación que las personas les dan a ver sus descubrimientos, ellos se creen que ya que porque pudieron hacer algún invento, se creen autosuficientes, que no necesitan de Dios. Pero vemos que esto que ellos se sienten que ya no necesitan de Dios, eso es algo que Satanás hace para que ellos ya se alejen de Dios y ya no piensen en adorarlo a Él, sino que ellos pueden hacer todo por sí solos. Aquí otra cosa más dice, su obra es desviar la mente del hombre. Dice, por medio de la corrupción, la contaminación. Entonces veremos, en medio de la corrupción, la contaminación y la depravación, que está la luz del cielo. Lo que nos dice aquí este párrafo, que por medio de la corrupción vamos a encontrar la luz del cielo, o sea, nos quiere decir que no en todos los lugares donde hay corrupción o hay personas malas, no va a haber alguien que todavía crea en Dios. Como por ejemplo podemos ver el ejemplo cuando estaba en los días de Noé. Vemos que ¿por qué fue la tierra destruida? La humanidad se había decaído mucho por ejemplo en sus pensamientos, había cometido demasiados pecados, y vemos que en medio de esta multitud de personas que parecía que ya no había nadie que adorara a Dios, vemos que estaba la familia de Noé. Dios les puso el trabajo de que predicasen a las personas para que se dieran cuenta del mal de lo que estaban haciendo, y que por medio de su mensaje se pudieran salvar más personas. Pero vemos que la mente de ellos estaba tan nublada que se burlaban de Noé cuando él les predicaba. Incluso le decían que estaba loco. No creían en sus palabras y decían que estaba loco. Pero aquí podemos ver que en medio de esa, como nos dice aquí el texto, en medio de la corrupción, la contaminación y la depravación, había todavía un rayo de luz del cielo. Pero aquí podemos ver lo que nos dice en su palabra. ¿Qué debemos hacer ante esto nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea? Para eso les invito a que busquemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Le ponía San Juan. Dice la palabra, miren qué amor nos ha tenido el Padre, para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le reconoció a Él.
aquí lo que nos dice este texto es que a la única persona a quien debemos mirar es a nuestro Padre, que es el que nos da todo el amor que merecemos. Porque Satanás viene y se nos acerca a nosotros ofreciéndonos maravillas, y a veces por eso podemos aceptar sus propuestas. Pero lo que nos dice el texto es que solo debemos estar mirando con nuestros ojos hacia el Padre. Ahora vamos a ver otro párrafo más. Dice: si Satanás atacara en forma abierta y osada al cristianismo, llevaría al cristiano inmediatamente a los pies de su poderoso libertador, el único que puede hacer huir al adversario. Así como vemos, como les dije al principio, que Satanás, si viniera así de una mala forma, dice que nosotros, todas las personas, fuéramos a buscar directamente hacia el Padre la ayuda de Él. Pero si vemos que es de esta forma, de Él, si quisiera engañar a las personas así, nadie creería en Él y no hubieran tantas personas engañadas como hay ahora en esta tierra. Pero la forma que Él hace viene para engañar a las personas. Él viene disfrazado como un ángel de luz, se nos presenta como algo bueno, como una buena persona, y nos viene a hacer creer que, por ejemplo, lo que decía de las malas prácticas, como hay, viene a decirnos que los milagros que Dios hace, dice que nosotros también los podemos hacer, pero de esa forma que Él nos dice que los podemos hacer es de una mala forma, como otra forma más como la que decía de curarnos nosotros mismos, o sea, de persona a persona, podía ser como la imposición de las manos, que se usa de otros malos métodos para curar a las personas. Pero Yeshua podía hacer esto, pero era por medio de los ángeles cuando vino aquí a la tierra, no era por otro tipo de métodos de curación. También su objetivo principal son las mentes de los jóvenes. Como vemos, a los jóvenes, Satanás se nos presenta de una forma atractiva para que cedamos a sus tentaciones. Él viene y se nos acerca y nos muestra grandes beneficios y nos acercamos hacia Él. Dice: Satanás controla la mente no dirigida por el Espíritu Santo. Si nosotros nos mantenemos pensando en las cosas mundanas y no estamos confiados en las cosas de Dios, vemos que por medio de esto Satanás tiene la oportunidad de entrar a nuestras mentes. Por ejemplo, lo que nos dice aquí: cuando la mente no está bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, Satanás puede moldearla como desea. Excitará la sensualidad de todos los poderes racionales que controla. Se opone directamente a Dios en sus gustos, sus puntos de vista, sus preferencias, sus simpatías y sus antipatías, sus elecciones y sus proyectos. No se le deleita en lo que Dios ama o aprueba, sino una apetencia por lo que Él desprecia. Por lo tanto, se mantiene con una conducta que ofende a Dios. Vemos que Él si nos dejamos que Él controle nuestras mentes, Él la va a dirigir a su manera. Nos va a hacer que nos alejemos de las cosas de Dios y hacer cosas que ofenden a Dios, que a Él no le gustan. Por ejemplo, vamos a ver desde en los días de Adán, cómo fue que comenzó todo el engaño. Vemos que utilizó a la serpiente hizo que la serpiente hablara para que acercara a Eva para que fuera y comiera el fruto prohibido. Vemos que le dijo que si se comiera el fruto prohibido, dice que Dios les había dicho que no se lo comiesen, pero dijo que Él les había mentido, porque si ellos comían el fruto, ellos iban a ser abiertos sus ojos y iban a ser como dioses. Y además vemos que cuando
Satanás por medio de la serpiente le dio el fruto a Eva y ella lo comió y no murió al instante. Le dijo: si ves que no moriste porque comiste el fruto y no te pasó nada. Y vemos que por medio de esto Satanás incitó a Eva a que Adán también pecara. Vemos que le llevó el fruto y también Adán pecó y comió el fruto prohibido. Pero aquí vemos que Eva se descuidó los dijo, por ejemplo, Dios les había dicho que no se acercasen al árbol, pero habiendo tantos frutos que había en el jardín del Edén, ella fue y se acercó al árbol prohibido que no debía ir. También otra cosa más, dice que a Satanás le gusta tentar a las personas que están, por ejemplo, dentro de las iglesias, los que conocemos los caminos de Dios, porque a las personas de afuera él se le hace más fácil llevárselas hacia su lado. Por ejemplo, a los que estamos aquí dentro de la iglesia nos hace a las personas que tienen vidas dobles. Por ejemplo, afuera de la iglesia podemos ser una persona, podemos estar cometiendo pecados y cuando llegamos acá a la iglesia nos hacemos como que si no hacemos nada malo y nos creemos más santos que los demás hermanos. Y dice que esta es una forma de la que hace que las personas caigamos en sus malos caminos. Pero hay una forma para estas personas que andan con estas vidas divididas. Dice que ellos deberían centrarse más en sus caminos y poner más su confianza en Dios. Y ahora dice otra cosa más. Satanás desvía las mentes con temas de controversia. Por ejemplo, a veces en las iglesias se ponen a tomar temas de que no deberíamos ver tanto en profundidad. Por ejemplo, se ponen a ver temas como por ejemplo de cosas que no tienen nada que ver casi se ponen a contar fábulas en las predicaciones, cosas que no nos van a hacer preparación para el tiempo final. Dice que esto es una pasadera de tiempo, porque en vez de prepararnos, nos va a hacer pensar que aún falta mucho tiempo para que Yahshua venga acá a la tierra. Pero, a ver, aquí podemos ver otra cosa más. Dice, vamos a ver también cuando Satanás estaba en el cielo, ¿cuál fue su forma de engañar a los ángeles? Él decía que, por ejemplo, que Dios no estaba gobernando bien el universo, que debían unirse a Él porque Él sí lo iba a gobernar mejor. Él tuvo envidia porque Él comenzó todo esto para tener envidia de que a Dios se le llevaba todo el honor y la gloria hacia Él. Pero Él quería ese puesto para Él. Y vemos que Él les habló a muchos ángeles para que se unieran a Él, pero todos no escucharon sus palabras, no se dejaron engañar de Él, y por eso todos los ángeles del cielo no cayeron contra Él. Vamos a ver, les invito a que leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, del 7 al 8. Apocalipsis. Capítulo 12, versículos del 7 al 8. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Aquí lo que nos dice es que, por ejemplo, todo esto que él hizo, vemos hasta qué punto llegó de quererse tomar el trono por la fuerza. Hubo una batalla en el cielo, como nos dice aquí el versículo, y entonces para que el mal no se siga expandiendo, fue que él lo envió acá a la tierra. También, otra cosa más,
Satanás busca las mentes que no están vigiladas. Si nosotros no estamos atentos y nos dejamos y vemos, él busca las mentes que están, por ejemplo, despistadas, que tomamos toda a la ligera, de que, por ejemplo, dice Satanás no va a poder conmigo. No nos tenemos que pensar de que nosotros podemos luchar solos contra él, porque si nosotros vamos a luchar por sí, nosotros solos, no vamos a poder. Siempre necesitamos la ayuda de Dios. Pero Dios nos da la elección de que nosotros escojamos si seguirlo a Satanás o seguir a Dios. También las tentaciones que Satanás nos pone, dice que si nosotros cedemos a las tentaciones de él, mientras más cedamos, más fuertes van a ser las tentaciones que nos pone. Lo que tenemos que hacer es resistir a esas tentaciones para no caer, porque mientras más fuertes son, se nos va a parecer más difícil ceder las cosas que él nos pone. Y lo que debemos hacer es cada día ponernos más en oración, estar cada día más en la comunicación con nuestro Padre. Porque nos dice aquí, si resistimos al diablo, él de vosotros huirá. Si nosotros, por ejemplo, resistimos el día de hoy, pero vamos a caer mañana, dice que todo el esfuerzo que nosotros hicimos no va a haber servido de nada. Porque a Satanás se burlaría de nosotros al ver de que, según hoy día le resistimos, que pensamos nosotros de que le ganamos, pero él viene mañana y nos presenta otra propuesta y nosotros cedemos ante él. La tentación que Satanás presentó al Salvador del mundo de arrojarse desde el pináculo del templo fue firmemente enfrentada y resistida. Aquí podemos ver el ejemplo que nos da aquí cuando Satanás estuvo en el desierto, en el ayuno de los 40 días. Satanás se le presentó primeramente al ver que él tenía hambre, le dijo que podía hacer que las piedras se conviertan en pan. Pero vemos que si Yahshua hacía esto, él decía que las piedras se conviertan en pan, sería como haberle obedecido a Satanás. Pero como él vemos que no cedía a esta tentación, entonces él lo llevó hacia la cima del mundo y le dijo, lo puso en el pináculo del templo y le dijo que si él se arrojara, así como decía en la palabra de Dios, que si vendrían sus ángeles a protegerlo para que no le sucediera mal a él. Vemos que también él le presentó ahí los reinados, los poderes. Dice que si tú te unes a mí, yo te daré todos estos reinados, todo este poder que tengo para ofrecerte. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí como vemos, Yahshua le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí vemos que él buscó la forma para que él cediera y se uniera y cayera en pecado el Hijo de Dios. Pero aunque él le habían dicho, aunque Satanás sabía que no debía tentar al Hijo de Dios, él intentó hacerlo caer para decir que su dominio era aquí en la tierra. También, si tenemos una fe ligera y dudamos mucho de la fe que tenemos, dice que se nos va a hacer fácil caer en los engaños de Satanás.
por ejemplo, si estamos así, Satanás viene y se nos presenta, vamos a ceder inmediatamente a los engaños que Él nos presenta. Vamos a leer en el libro de Mateo, el capítulo 4, el versículo 9. Y le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Aquí vemos, por ejemplo, lo que nos dice esta frase, todo esto te daré. Él viene y se nos presenta a nosotros y nos dice, todo este dinero te daré, todas estas riquezas, todo este poder. Si nosotros nos cedemos a su engaño. Pero hay personas, por buscar la facilidad, le vienen y les presentan, te voy a hacer ganar un dinero fácil. Las personas, a veces por necesidad, no van y aceptan estos malos caminos. Pero ellos, como su fe está débil, no confían piensan que Dios los ha abandonado, ellos ceden a estos engaños. Pero como decíamos en el principio, dice que Satanás, si ve que tenemos nuestra fe así vacilante, él entra en nuestras mentes y nos dirige a su manera. Porque si nosotros le damos la autoridad de entrar en nosotros, Él entra y nos conduce a su manera. Y no tenemos que dejar que Él entre a nuestras mentes, porque si Él entra a nuestras mentes, se nos puede hacer difícil para que salga de nosotros. Y para vencer todo este tipo de tentaciones que Satanás nos presenta, ¿qué es lo que debemos hacer? Como nos dice aquí en el libro, es la oración prevalecerá contra Satanás. Porque vemos que en la oración, si le pedimos de ayuda a nuestro Dios, Él nos va a ayudar. Pero como sabemos, Satanás detesta escuchar el nombre de Yeshua, que es nuestro abogado. A él no le gusta que se lo mencione a Él, porque Él le tiene envidia, porque Él quería ser el primero ahí en el reino de los cielos. A él no le gusta que sigamos al Dios verdadero, porque Él dice que si te unes a mí te daré todo lo que tú me pidas. Pero vemos que Él nos puede dar todo eso, pero a cambio al final vamos a lograr la perdición. Lo que aquí podemos ver es que si Satanás entra en nosotros, se nos va a hacer difícil de que Él salga de nosotros. Pero aquí podemos ver que por medio de, aunque Él nos presente un montón de maravillas, nunca nos debemos dejar guiar por Él. Porque si cedemos una vez, se nos va a hacer complicado. Nos va a ir mostrando cada vez pruebas más fuertes que se nos va a hacer difícil de salir. Y la única forma de salir de este mal camino es por medio de la oración y estar cada día más firmes en su camino. Este fue el tema de esta tarde. Gracias por mis hermanos por conectarse y les esperamos para el programa de la tarde. Le agradecemos a Carlos por el tema de esta tarde, del libro Mente, Carácter y Personalidad, donde invitamos que cada uno de nosotros hagamos conciencia de todas las cosas o actuaciones que hagamos durante todo este día. Les invitamos también para luego a la 1:30 nos conectemos también aquí a nuestro canal, que tenemos una hermosa programación durante todo este hermoso día. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y vamos a terminar con una palabra de oración, ¿ya? Te invitamos a aportarnos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre. Padre, gracias te damos, porque podemos doblar nuestras rodillas. Para ti no hay nada imposible, Padre de la gloria.
Ponemos en tus manos, Padre, a las autoridades de nuestro país. Bendice, Padre, el presidente, a cada una de las autoridades, que este país pueda ser gobernado, Padre, como todos los ecuatorianos merecemos. Quédate con nosotros, los tropiezos, apártalos, Padre, del camino, y que siempre podamos ser unos cristianos de verdad. Quédate con nosotros, Padre de la gloria, y bendice a cada una de las familias las cuales estamos aquí. Padre mío, gracias por estar con nosotros. Bendícenos y prepáranos para ahora en la tarde. En el nombre y por los méritos de Yeshua lo pedimos. Amén y amén. Amén. Los esperamos entonces, hermanos, a la 1:30 de la tarde. Los esperamos para continuar con nuestra programación. Bendición, un feliz Shabbat Shalom.